Sean todos bienvenidos. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con
has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Muy buenas noches, mis amigos, familiares, hermanos, familia, Iglesia del Nazareno Villa Los Arcos. Bienvenidos una vez más este miércoles de estudio bíblico, miércoles de abrir las escrituras y de escudriñar. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad. Dios nos da la oportunidad para abrir la palabra, para sacar los tesoros que encontramos en la Biblia. Y estoy seguro que Dios va a confortar nuestra fe en esta tarde. Así que listos, vamos a compartir este pequeño estudio. Lo he titulado ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Es una afirmación, no es una pregunta. Yo lo pondría con signo de admiración, diciendo ¿cuán grande es Dios? Cuando yo me atrevo a hablar de la grandeza de Dios, hace un tiempo hablamos acerca de la soberanía de Dios, nos cuesta porque cuando hablamos de la grandeza de Dios o cuán grande es Dios, necesitaríamos un parámetro para comparar a Dios. Así que Dios no es comparable, no podemos compararlo porque Dios es. La Biblia dice allá en el libro de Éxodo, cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice, vas a liberar a mi pueblo, yo te voy a enviar. Y Moisés le dice, tartamudeando, ¿verdad? Tratando de negarse, pero Dios lo convence. Y entonces Moisés le dice, ¿y quién voy a decir que me envió? Y entonces Dios le dice, le vas a decir a mi pueblo, yo soy. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros tenemos, se presenta como el yo soy. Hay muchos nombres, hay más de 100 nombres en la Biblia que identifican a Dios por su carácter, por sus atributos. Dios es soberano, Dios es Jireh, ¿verdad? Que es el que nos provee. Dios es nuestro pastor, Jehová Roy, el Señor Roy. Jehová Rafa, el que nos sana, y así encontraremos muchos nombres y atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es también Tzidkenu, que significa Dios es justicia. Así que Dios abarca a todos mis amados hermanos. No podemos encuadrar a Dios, no podemos decir de este tamaño es Dios, pero sí podemos admirar su grandeza. Y yo quiero en esta hora motivarles, quiero que la palabra de Dios
nos hable por sí sola, que la palabra de Dios, voy a hablar algunos versículos, algunos conocidos, otros que nos van a fortalecer nuestra fe. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Todos nos enfrentamos muchas veces a dificultades, problemas, y a veces cuando estamos en un conflicto, en un problema, en una crisis, vemos el problema muy grande. Vemos que son más grandes que nosotros. Nos sentimos chiquititos cuando estamos ante un problema. A veces enfrentamos peligros, problemas familiares, crisis económicas, enfermedad. Y cuando nosotros volteamos a ver todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pareciera que esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, fuera más grande que nosotros. Lo vemos como un gigante, lo vemos como algo muy grande comparado a nosotros. Y todos pasamos por situaciones que jamás esperábamos que íbamos a pasar. A veces los problemas llegan y llegan de repente. Los problemas no avisan. ¿Y qué hacer en esos momentos en los que vienen los problemas grandes para nosotros, ¿verdad? Grandes para cualquier persona. Y a veces nos sentimos abrumados por esas dificultades. Nos sentimos pequeñitos ante esas dificultades, ante esos problemas grandes. ¿Y cómo lidiamos con nuestros miedos? ¿Cómo lidiamos con nuestros temores que a veces superan nuestro valor para luchar? A veces nos sentimos no solamente pequeños, nos sentimos temerosos, nos sentimos con miedo, con ansiedad, con angustia. Y es cuando nosotros vemos ese gigante y nos sentimos tan pequeñitos. Pero en esta hora yo quiero invitarte que abras tu corazón, porque la palabra de Dios nos va a enseñar lo que significa para mí y lo que debe significar para ti la grandeza de Dios. A veces decimos Dios es grande, o cuán grande es Dios, pero solamente lo decimos de labios. Y cuando estamos pasando ante una dificultad, ante un problema, pareciera que nos alejamos de Dios y solamente vemos el problema, vemos la grandeza del problema y la pequeñez de nosotros. Y yo quiero en esta hora que la palabra de Dios te ayude, nos ayude, que cuando estemos enfrentando un problema grande, una dificultad grande, entonces no nos veamos a nosotros pequeñitos, no lo comparemos con nosotros. Porque si comparamos una pandemia, una enfermedad, una crisis económica, si comparamos situaciones familiares, si comparamos todas las cosas y las problemáticas que el mundo está viviendo hoy con nosotros, nos vamos a frustrar porque nos vamos a ver muy pequeñitos ante los grandes problemas. Pero hay algo maravilloso. Cuando vemos las dificultades, cuando vemos los problemas grandes, y volteamos y vemos a Dios, como aquel profeta Eliseo que enseñé hace poco, ¿verdad? En un sermón, en un tema maravilloso, victoria con desigualdad numérica. Aquel hombre, ¿verdad? Tenía un criado y ese criado, para ese criado ya estaban fritos, estaban muertos, pero Dios oyó la oración. Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera sus ojos, y es que el criado de Eliseo se estaba comparando él contra todo un ejército enemigo. Pero cuando sus ojos fueron abiertos por la oración del profeta, entonces ya tuvo otra comparación. Entonces pudo ver que eran más los que estaban con ellos que los enemigos. Y esta debe de ser nuestra perspectiva cuando estamos en dificultades. Voltear a ver a Dios, tomarnos de la mano de Dios. He estado hablando que Dios es nuestro protector. La semana pasada, el domingo pasado,
hablamos acerca de que Dios es nuestra fortaleza. He estado hablando de que Dios es nuestro refugio. Y Dios, al menos en mi corazón, en mi vida, me ha fortalecido, ha aumentado mi fe, mi confianza en Dios, porque ya no me veo a mí y me comparo con los problemas, sino que ahora puedo ver muchas dificultades, pero volteo a ver a Dios y me doy cuenta que Dios es más grande. Dios es más grande. Y quiero traerles en esta hora 4 enseñanzas que debemos nosotros aceptar, que tú debes aceptar, para que la grandeza de Dios se haga una realidad en tu vida. Quiero invitarte que ahí en casa digas conmigo: Dios es más grande que todo. Dios es más grande que el universo. Dios creó todo. Dios es más grande que todos los seres vivientes. Dios es el único todopoderoso, es el único que sabe todas las cosas. Y es por eso que en esta ocasión vamos a aprender 4 cosas, 4 enseñanzas que debemos aceptar para que podamos entender la grandeza, por lo menos podamos asimilar un poco la grandeza de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Número 1. Acepto que Dios es más grande que mis temores. Acepto que Dios es más grande que mis temores. Vamos a leer Isaías 41:10. Mire cómo dice la palabra de Dios. No temas, y esta es palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice Dios aquí en su palabra? No tengas miedo, dice, pero no se queda ahí. A veces le decimos a alguien: oye, no tengas miedo, pero lo dejamos ahí solito. ¿Cómo no va a tener miedo? A veces le decimos al hijo: oye, pero no tengas miedo, y ahí lo dejamos abandonado, luchando solo con sus temores. O al amigo, cuando está con alguna dificultad: oye, no tienes por qué tener miedo. A veces le decimos: qué ingratos somos cuando le decimos: no tengas miedo, y ahí lo abandonamos. Claro que va a tener miedo, más si lo abandonamos. Pero mire cómo dice Dios aquí en su palabra. Dice: no temas, pero nos da una respuesta muy congruente. Dios es la persona más grande y más congruente que yo conozco. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hay una razón por la que yo no debo de tener miedo. Hay una razón por la que Dios es más grande que mis temores, que mis miedos. Y la razón es porque Dios está conmigo. Y lo dice su palabra: porque yo estoy contigo. Luego dice: no desmayes, pero nos da una razón. Dice: no desmayes, y a veces cometemos el mismo error con alguien que está desmayando y le decimos: no desmayes, y no lo apoyamos y no lo ayudamos. Pero aquí Dios dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre. Subraye esa palabra siempre, hermano, en su Biblia. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravillosa palabra. ¿Cómo no decir en esta hora que Dios es más grande? Así que el primer paso que yo debo aceptar, lo primero que debo aceptar para que Dios en realidad pueda ser la persona más grande en nuestra vida que nosotros conozcamos, es aceptar que Dios es más grande que nuestros temores. Así que repite conmigo: acepto que Dios es más grande que mis miedos. No tengas miedo, dice el Señor. Dios está con nosotros. Me gustaría leerlo en otra versión, en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Aleluya, qué maravillosa palabra de Dios. Cuando Dios dice: yo te voy a sostener con mi diestra, con mi derecha victoriosa.
Yo no conozco a un Dios que no haya vencido. Yo conozco a un Dios que dice la Biblia que derrotó a todo principado. Yo conozco a un Dios que no solo Él tiene a Satanás derrotado, sino la Biblia dice que los que creemos en Dios, Dios ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Así que en esta hora tenemos que aprender a declarar: acepto que Dios es más grande que mis miedos. Acepto que Dios es más grande que mis temores. Dios, hermanos, no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Los problemas van a venir, pero hay algo que Dios sí nos garantiza. Y la Biblia nos garantiza, y Dios nos dice en su palabra, que Él es mucho más que todos nuestros temores. Moisés, Josué, David superaron sus temores. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tartamudeaba y tenía miedo. Él tenía 80 años de edad. Él jamás esperaba que otros 40 años Dios lo iba a usar para ser el libertador de Israel. Y él aceptó, con sus temores, con sus miedos, pero porque aprendió a mirar al que es más grande que todo. Cuán grande es Dios. Amados, no podemos nosotros imaginar algo y decir: ay, ¿de qué tamaño es Dios? Si nosotros traemos una imagen, la Biblia dice en el segundo mandamiento, allá en Éxodo capítulo 20, que no nos hagamos imagen ni de lo que está en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No nos debemos hacer imagen. Si nosotros nos hacemos una imagen y decimos: es que Dios es más grande que el mundo, déjame decirte que te vas a quedar corto, porque Dios, hermano, es mucho más que eso, mucho más grande que el mismo universo. Dios es más grande que todo. Dios es el yo soy. Él le dice a Moisés: tú dile a mi pueblo, tú dile, el yo soy me envió. Yo soy, porque Dios es ese Dios y más allá. Dios es Dios, el yo soy, y mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar o hacer imagen en nuestra mente. Así que recuerde, lo primero que tenemos que aceptar: acepto que Dios es más grande que mis temores. Número 2, acepto que Dios es más grande que mi fe. Mire cómo dice allá en Mateo 17:20. Y le voy a dar el contexto antes de leerlo. La Biblia dice que los discípulos estaban batallando para echar fuera un demonio de un muchacho y no pudieron. Y Jesús viene y echa fuera el demonio, queda el joven liberado. Y entonces, ya estando en privado, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y mire lo que les responde Jesús, Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible, dice la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Dios nos pide que tengamos fe del tamaño de un granito de mostaza. De ahí ha surgido ese coro maravilloso, ¿verdad?, que se ha cantado por todas partes. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías: este monte, muévete, y se moverá. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Pero hay algo más que tenemos que aceptar, porque estamos hablando de cuán grande es Dios. Y debo aceptar que Dios es más grande que mi fe. Amados, tengamos la fe del tamaño que tengamos,
Dios es más grande que nuestra fe. Es decir, para el que cree, dice Jesús, nada le es imposible. En otras palabras, yo tengo un Dios de lo imposible. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios de lo imposible. Amados, no es el tamaño de nuestra fe lo que importa. No es el tamaño, y a veces tratamos de compararnos y decir, tal persona tiene más fe porque echó fuera un demonio, tal persona tiene más fe porque están enfermos. No, hermanos, la fe no se mide así. No es el tamaño de nuestra fe lo que importa. Lo que importa es la fortaleza de nuestro Dios. La fe que mueve montañas es aquella fe que descansa en aquel que todo lo puede. La fe que mueve montes, la fe que trasciende, hermanos, esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe que da resultados, es aquella fe que descansa y que le da la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. He visto gente que hace milagros. Y nos equivocamos, hermanos. Hermanos, no somos nosotros, no es la gente. El único que hace milagros es nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él nos usa, sí es cierto. Somos instrumentos solamente de Dios, pero no somos nosotros. Por eso debo aceptar que Dios es mucho más grande que el tamaño de fe que yo tenga. A veces puede que me falte la fe en que algo vaya a suceder, pero es ahí donde yo descanso en Dios, es ahí donde yo creo en Dios, es ahí donde yo declaro que Dios es mucho más grande que mi fe, que mi propia fe, que no se trata de mí, en otras palabras, se trata de Dios, se trata de que Él es grande y todopoderoso. Y estamos enfrentando un gigante, amados. Estamos pasando días difíciles que aunque es esperanzador ahora la noticia que ya hay una vacuna, no sabemos y a veces juegan las noticias. El día de hoy precisamente estaba yo viendo una noticia donde, bueno, ya se descubre una vacuna eficiente en Oxford. Pero paralelo a esa noticia, otros científicos dicen que aunque salga, fíjense con qué pesimismo, con qué crueldad, que aunque haya una vacuna, este virus va a permanecer en la tierra por años y va a hacer estragos. Por un lado, una buena noticia, por otro lado está la trágica noticia, pero hermano, no podemos dejarnos llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Mire, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiamos, creemos que Dios puede usar, por supuesto, y ojalá pronto esté una vacuna para combatir este virus. Pero antes que eso, hermanos, nuestra fe debe de estar puesta en aquel que todo lo puede. Y nosotros debemos aceptar que Dios es más grande que nuestra propia fe, que el tamaño de nuestra fe o de la fe que nosotros tengamos. Es decir, se trata de Dios, no se trata de los científicos, no se trata del hombre, se trata de Dios. Número 3. Acepto que Dios es más grande que mis deudas. Así como usted lo escuchó. ¿Se ha endeudado usted ante esta situación? Yo sé que muchos han perdido su trabajo. Yo sé que muchos han cerrado sus negocios. Yo sé que algunas personas están pasando por situaciones críticas, difíciles. He recibido noticias, mensajes a veces de amistades, de hermanos queridos, de personas que amamos, hermanos. Hace poco recibí la noticia de una persona que ha sido esposa de un siervo de Dios y me dice qué difícil está la situación para conseguir dinero para la comida. Wow, hermano, estamos de veras en una situación
difícil. Pero esta tercera declaración hace que nosotros podamos creer, porque esto es un asunto de fe, creer que Dios es tan grande y tan poderoso. Mi Dios es grande. Así que esta tercera declaración es: acepto que Dios es más rico que mis deudas. Escuche lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es. El Dios que yo tengo es mucho más grande que cualquier situación económica, que cualquier crisis económica. Cuando yo confío en Dios, cuando yo pongo mi confianza, cuando yo hago la declaratoria de que Dios es grande, de que Dios es grande y mucho más de lo que podamos imaginar, hermano. Dios es el yo soy y más. Dios le dice a Moisés: yo soy. Y sabemos que Dios es algo más que el yo soy. Entonces yo creo esta palabra: mi Dios es mucho más grande que mis deudas, es mucho más rico que mis deudas. Dice que nuestro Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Escúcheme bien. Muchos piensan que solamente Dios es rico espiritualmente. Pero pastor, eso es espiritual. No, hermanos. La Biblia dice que en el cielo hay oro. Imagínense el cielo, nada que ver con lo que hay en esta tierra, amados míos. La palabra de Dios nos dice que Dios es rico. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y entendemos que Él es mucho más grande que nuestras deudas, que Él es mucho más rico que nuestras deudas, entonces, amados, la confianza que nosotros ponemos en Dios, la confianza en esta declaración de fe, no es algo positivo, es un principio. Y la palabra de Dios dice muy claramente: mi Dios pues suplirá todo. No dice algunas cosas, no, todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les voy a contar un testimonio maravilloso de mi padre. Mi padre ya tiene 82 años de edad, casi 60 años en el ministerio. Como ustedes entenderán, los pastores en aquel tiempo no tenían pues una jubilación, una pensión, mucho menos. Y recuerdo una de las experiencias de mi padre. Dios, digo, fue por la gracia de Dios, le heredó un terrenito, como de 1 hectárea de terreno. Ese terreno se convirtió como que si fuera una mina de piedra laja, donde Dios le ha suplido bendiciones y riquezas de su gloria. El hombre se convirtió en un explotador, en una de cantera de piedra laja y vende. Pero antes de eso, cuando recién había llegado en ese terreno, en ese ranchito, mi padre vive en un pueblito que se llama La Mata, allá cerca de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec. Y en una ocasión mi padre llevaba días, él platica conmigo, llevaba días que no había comido carne. Y salió al pueblo para ver, no tenía dinero, para ver si Dios hacía un milagro. Y salió a caminar al pueblo para ver si alguien le daba algún trabajo o lograba hacerse de un dinero para comer carne, porque ya tenía muchos días sin comer carne, comían tan sencillo. Y al borde de aquel terreno su esposa queda, oyó los perros de la casa que ladraban y ladraban y ladraban, y la señora con un poquito de dificultad caminó hasta la orilla, hasta el borde, hasta el cerco. Antes de eso, ella desde la montaña oía los ladridos de los perros que venían ladrando, como que venían persiguiendo algo o alguien.
hasta que los ladridos llegaron a la orilla de su cerco. ¿Cuál fue la sorpresa de la esposa de mi padre, doña Irma? Cuando se acercó al cerco, los perros trajeron un venado, hermanos, un venado, lo cual ella tomó un palo y le dio en la cabeza. Solo medio se desmayó el venado, lo pudo amarrar y lo trajo y lo amarró ahí en un árbol pegadito a la casa. Y cuando mi padre llegó, le dice doña Irma, su esposa, queríamos comer carne. Ahí está la carne. Wow, hermanos, comieron carne hasta que se empacharon de la mejor carne. Dios les puso, porque la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No solo eso, ahora admiro cómo Dios ha suplido cada una de sus necesidades sin faltar nada. Es una bendición ver a un hombre de 82 años que no depende de sus hijos. Claro que nosotros somos dos únicos hijos, lo honramos y cada que voy le dejo a mi padre una ofrenda, le dejo un dinero porque eso es honrar a los padres, no solo es obedecer. Y ahí es donde yo he entendido esta palabra. Dios, hermanos, es mucho más rico que nuestras deudas. Dios suple cada una de nuestras necesidades. Dios es bueno, Dios es grande. Número 4 y último. Acepto que Dios es más fuerte que mis enemigos. Salmo 91, verso 15 al 16 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué grande es Dios! Hermano, no te puedo explicar, no tengo una comparativa para decirte Dios es más grande que esto o aquello. No, hermano, simple y sencillamente mi declaración de fe es: cuán grande es Dios. Esta cuarta declaración dice: acepto que Dios es más fuerte que mis enemigos. ¿Qué enemigo estás enfrentando el día de hoy? Tal vez no sea una persona, y si es una persona, Dios es más grande que tu enemigo. Tal vez tu enemigo es una enfermedad, Dios es más grande que tu enemigo. Tal vez tu enemigo es el temor, es el miedo, es la ansiedad. Dios es más grande que eso. Dios es más fuerte que tus enemigos. Dios es más fuerte que mis enemigos. Por eso Pedro dijo: ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida para nosotros. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados míos, aquel que nos salvó es grande, es todopoderoso. En todos nuestros caminos, déjame decirte, Dios es más que suficiente. Dios es grande. Quiero concluir recapitulando por qué nosotros debemos decir y creer en nuestro corazón cuán grande es Dios. Número 1, acepto que Dios es más grande que mis temores. Número 2, acepto que Dios es más grande que mi fe. Número 3, acepto que Dios es más rico que mis deudas. Y número 4, acepto que Dios es más fuerte que mis enemigos. Tómate de la mano de Dios. Tomémonos de la mano de Dios. Y este día en especial, un día de estudio bíblico, todos estos versículos que hemos leído se encarnen en nuestro corazón y podamos tomarnos de cada una de las promesas de Dios. Dios es grande. Cuán grande es Dios.
tengamos una palabra de oración y de fe ahí en casita. Oremos en esta hora. Padre, gracias por la palabra. Señor, yo creo en mi corazón y confieso en mi boca que tú eres más grande que mis temores. Yo acepto en mi corazón y confieso con mi boca, Padre, que tú eres mucho más grande que mi fe. Yo declaro, Señor, creyendo en mi corazón, que tú eres más rico que mis deudas. Y yo creo en mi corazón y declaro con mi boca, Padre, que tú eres más fuerte que mis enemigos. Padre, gracias, Señor. Cobija a tu pueblo en esta hora y que tu palabra, Señor, envuelva y nos cubra y cubra a tu pueblo, a cada oyente en esta hora. Tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos confiando en ti porque tú eres grande, poderoso, todopoderoso. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, así como estamos, vamos a tomar nuestro sobre ahí en casita. Y tomo este sobre porque también en el caso de nosotros, mi familia lo hace. Y ahí depositamos con mucha fe nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Si usted lo va a hacer, hágalo con fe, hermanos, y crea que Dios, nuestro Dios, suplirá conforme a sus riquezas en gloria cada una de sus necesidades. Oremos. Padre, te consagramos y te dedicamos nuestra ofrenda a ti, Padre. Gracias porque has suplido conforme a tus riquezas en gloria. Señor, de lo mucho que tú nos has dado, queremos honrarte. Recibe los diezmos, las ofrendas de tu pueblo, Padre, que con fe lo hace en esta hora. Lo depositamos en el alfolí y hay alimento en tu casa y podamos compartir con el que tiene necesidad. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, nos volvemos a conectar próximo domingo a las 11 de la mañana y 7 de la noche. Dios con todos ustedes. Pasen una feliz noche. Vamos a celebrar a Cristo en este día. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu